Hola y bienvenidos. En el vasto tapiz de la humanidad, las historias son los hilos de oro que nos conectan a través de continentes y generaciones. Son el eco de nuestros ancestros, susurrándonos verdades universales sobre el amor, la pérdida, la valentía y la oscuridad que a veces anida en el corazón humano. Hoy, viajaremos al corazón de África, a una tierra de exuberantes selvas y vastas sabanas, para escuchar una de esas historias ancestrales. Un relato que, aunque nacido bajo el sol africano, resonará profundamente en nosotros, recordándonos a nuestras propias leyendas latinoamericanas, donde la naturaleza a menudo alberga espíritus protectores y donde la lucha entre el bien y el mal se libra en el seno de la propia familia. Así como en nuestras tierras el jaguar, el cóndor o la serpiente pueden ser guías espirituales, en esta historia, un toro majestuoso se convierte en el guardián de un niño inocente. Antes de sumergirnos en este relato, si crees en el poder de las historias para unirnos y enseñarnos, te invito a compartir este viaje con alguien especial. Es un pequeño gesto que ayuda a mantener vivas estas voces ancestrales para que sigan inspirando al mundo. Ahora, cierra los ojos y déjate llevar por el sonido de los tambores lejanos. Nuestra historia comienza. En un pequeño pueblo africano, vivía una familia que, a simple vista, parecía bendecida por el destino. El padre, un hombre fuerte y trabajador llamado Kofé, era dueño de un próspero rebaño de ganado. Tenía ovejas que daban la lana más suave, cabras cuya leche era dulce como la miel y caballos veloces como el viento. Pero la joya de su rebaño era un toro legendario llamado Bunkari. Bunkari no era un animal común. Los aldeanos lo consideraban un ser misterioso, casi espiritual. Sus ojos, profundos y sabios, parecían leer el alma de las personas. Se decía que traía buena suerte y prosperidad a quien lo cuidaba con respeto y amor. Este toro había sido parte de la familia desde que Kofé era joven, un legado sagrado transmitido de generación en generación. El hijo mayor de Kofé era Zoe, un niño de apenas 8 años cuando nuestra historia realmente comienza. Su madre, Amina, había sido una mujer de corazón bondadoso, cuya risa tenía el poder de iluminar el pueblo entero. Ella le enseñó a Zoe a leer los secretos de las estrellas en el manto de la noche y a escuchar los susurros del viento en la selva, contándole antiguas historias de antepasados que protegían a los inocentes. Pero un día fatídico, mientras recolectaba hierbas medicinales en el bosque, la tragedia golpeó. Una serpiente venenosa mordió a Amina. Zoe, que la acompañaba, corrió desesperado al pueblo, gritando por ayuda con todas sus fuerzas. Pero fue demasiado tarde. La muerte de su madre dejó un vacío inmenso en el corazón del niño, quien pasó noches enteras llorando bajo el gran árbol de mango donde solían sentarse juntos a contemplar la luna. Kofé, devastado por la pérdida, se sumió en el trabajo para intentar ahogar su dolor. Pasaron meses de luto hasta que, en una feria vecina, conoció a Kumba, una viuda de un pueblo cercano. Kumba era hermosa, pero sus ojos astutos y su sonrisa calculadora ocultaban un corazón ambicioso. Ella tenía un hijo de su matrimonio anterior, Dembo, un niño de la misma edad que Zoe, pero de carácter más reservado y fácil de manipular. Buscando consuelo y una nueva madre para su hijo, Kofé se casó con Kumba en una ceremonia sencilla. Al principio, la vida parecía volver a la normalidad. Kumba cocinaba comidas abundantes y ayudaba con el ganado. Pronto, la familia creció con el nacimiento de 2 gemelos traviesos, Yuma y Kofi Jr. Zoe, ahora con 10 años, se convirtió en el pastor principal. Cada mañana, llevaba el rebaño a pastar, siempre acompañado por su guardián fiel, Bunkari. El gran toro lo seguía a todas partes, y en las tardes silenciosas, Zoe se sentaba junto a él y le hablaba de sus sueños, de cómo quería ser un gran cazador o un sabio anciano del pueblo. Bunkari respondía con mugidos suaves, como si entendiera cada una de sus palabras.
Pero bajo esa superficie de armonía, la envidia de Kumba crecía como una enredadera venenosa. Ella veía en Zoe una amenaza directa para el futuro de sus propios hijos. Kofé era un hombre rico, y según las tradiciones, el hijo mayor heredaría la mayor parte de la fortuna. Kumba soñaba con que Dembo, su primogénito, se quedara con todo. Ese chico no es de mi sangre, murmuraba para sí misma. Dembo merece ser el rey de esta familia. La maldad en su corazón echó raíces cuando vio cómo sus propios hijos, los gemelos, adoraban a Zoe. Lo seguían a todas partes, pidiéndole historias y juegos. Un día, mientras jugaban, Kumba observó con celos cómo la risa de sus hijos era más brillante cuando estaban con Zoe. ¿Por qué lo quieren más a él que a mí?, se preguntó con amargura. Esa noche, tomó una decisión oscura. Acudió al chamán del bosque para conseguir un veneno mortal. Su plan era simple, envenenar la comida de Zoe y hacerlo parecer un accidente. A la mañana siguiente, preparó un guiso especial y mezcló el veneno en la porción destinada a Zoe, dejándola en su cabaña para cuando regresara del pastoreo. Pero el destino, o quizás el espíritu protector de Amina, tenía otros planes. Los gemelos, curiosos y hambrientos, entraron en la cabaña de Zoe mientras él iba por agua. Al ver el guiso, lo comieron sin saber el peligro que contenía. En cuestión de minutos, cayeron al suelo, sin vida. Cuando Zoe regresó, encontró la escena horrorosa y sus gritos alertaron a todo el pueblo. Kumba llegó, fingiendo un llanto desgarrador, culpando a la comida en mal estado. Pero en su interior, el pánico la consumía, en su intento por destruir a Zoe, había matado a sus propios hijos. El pueblo se sumió de nuevo en el luto. Kofé, con el corazón roto por segunda vez, juró proteger a los hijos que le quedaban. Y esa noche, bajo la luna llena, Zoe lloró junto a Bunkari. El toro lo miró con sus ojos sabios, como si supiera que la envidia de la madrastra no había muerto, y que aquella tragedia era solo el comienzo de una tormenta mucho mayor. Tras el funeral de los gemelos, Kumba, lejos de sentir remordimiento, alimentó su odio hacia Zoe con una lógica retorcida. Si no fuera por él, mis hijos estarían vivos, se repetía, negando su propia culpa. Su corazón envenenado la llevó de nuevo a la choza del chamán. Esta vez, pidió un veneno más sutil, un polvo que mataría al contacto. El plan era esparcirlo en el banco de madera donde Zoe solía descansar al volver del pastoreo. Esta vez no fallaré, murmuró. Al día siguiente, mientras Zoe guiaba al rebaño, Bunkari caminaba inquieto. Olfateaba el aire, movía la cabeza, como si detectara un peligro invisible. Al atardecer, cuando regresaban, el toro se detuvo frente a Zoe y emitió un mugido grave, casi humano, bloqueándole el paso hacia la entrada trasera de la casa. Zoe, que había aprendido a confiar en el instinto del noble animal, entendió la advertencia. Dio un rodeo y entró por la puerta principal del pueblo. Kumba, al verlo llegar por el lado opuesto, palideció y corrió a barrer el polvo venenoso, maldiciendo en voz baja. La protección del toro había salvado a Zoe una vez más. Frustrada y cada vez más desesperada, Kumba ideó un plan aún más cruel. Manipuló a su hijo Dembo, llenando su mente de mentiras sobre cómo Zoe le robaría su herencia. Le propuso un plan siniestro. Esa noche, Zoe y Dembo dormirían en la cabaña de Kumba, mientras ella fingía ir a una boda. Su verdadera intención era sacar a Dembo en la oscuridad e incendiar la cabaña con Zoe dentro. Mientras tanto, en los pastos, Bunkari gimió de una manera extraña. En sus sonidos, Zoe sintió que el espíritu del toro le revelaba el plan de Kumba. Un escalofrío recorrió su espalda, pero también sintió una inmensa gratitud. Su guardián no lo abandonaba. Con esta advertencia, Zoe ideó una contraestrategia ingeniosa. Esa noche, en la cabaña,
le propuso a Dembo un juego, intercambiar sus túnicas. Imagina la cara de tu madre si nos confunde mañana, le dijo con una sonrisa. Dembo, ajeno a todo, aceptó divertido. Zoe se puso la túnica azul de Dembo, y Dembo la túnica marrón de Zoe. Pasada la medianoche, Kumba regresó sigilosa. En la oscuridad, confundió a Zoe con su hijo por la túnica azul. Con cuidado, lo sacó de la cabaña y lo llevó a otro lugar. Luego, regresó, roció las paredes con aceite y arrojó una antorcha. Por fin, susurró, mientras las llamas devoraban la estructura, creyendo que Zoe estaba dentro. Pero en la cabaña no estaba Zoe, sino su propio hijo, Dembo. El fuego alertó al pueblo. Hombres y mujeres corrieron con cubos de agua, pero fue inútil. Cuando las llamas se extinguieron, encontraron los restos calcinados de un niño. Kumba, fingiendo un dolor desgarrador, gritó, mis hijos estaban dentro. Dembo y Zoe. Pero los ancianos, extrañados, ordenaron buscar en las demás cabañas. Pronto encontraron a Zoe, sano y salvo, durmiendo con la túnica de Dembo. La multitud quedó asombrada, susurrando que un espíritu protector cuidaba del joven pastor. Kumba, al ver a Zoe con vida, entendió la terrible verdad, por tercera vez, su odio se había vuelto contra su propia sangre. Había asesinado a su último hijo. El amanecer trajo un silencio pesado. Kofé, al enterarse de la muerte de Dembo, lloraba la pérdida de otro hijo, sin comprender la maldición que parecía haber caído sobre su familia. Zoe, con el corazón apesadumbrado, guardó silencio sobre el plan de Kumba, sabiendo que la verdad solo traería más dolor. Fue al corral a buscar a Bunkari, pero su corazón dio un vuelco. El gran toro yacía inmóvil bajo el árbol de mango. Su cuerpo, cubierto por el polvo rojo de la tierra, parecía haber entregado su última energía. Zoe cayó de rodillas, abrazando a su fiel amigo. Recordó las leyendas de los ancianos, un espíritu guardián a veces paga un precio muy alto por salvar a su protegido. Bunkari había dado su vida para advertirle y salvarlo del fuego. El pueblo entero se reunió para honrar al toro sagrado, enterrándolo con flores y cantos ancestrales. Su sacrificio no fue en vano. Kumba, consumida por la culpa y la locura, no pudo soportar el peso de sus actos. Corrió hacia el pozo del pueblo y, antes de que alguien pudiera detenerla, saltó al vacío. Su maldad la había consumido por completo. Con el tiempo, Zoe se convirtió en el líder del rebaño, un joven sabio y respetado, guiado por las lecciones de Bunkari y el amor de su madre. La paz parecía haber regresado al pueblo. Sin embargo, en el horizonte, nuevas pruebas aguardaban, y los susurros de la selva aún tenían muchos secretos que contar. La vida de Zoe encontró una nueva normalidad, pero el eco de la tragedia permanecía. Un día, un comerciante de una aldea lejana llamado Mansa llegó al pueblo. Era un hombre carismático pero con una mirada calculadora. Afirmaba que Bunkari no era un toro cualquiera, sino parte de una línea sagrada que pertenecía a su clan y que había sido robado años atrás. Mansa reclamó todo el rebaño de Kofé como compensación. Zoe, sabiendo que Bunkari había nacido en su corral, sintió que algo no encajaba. Decidió investigar. Recordando la conexión espiritual con el toro y las historias de su madre, se adentró en la selva, más allá de los pastos habituales. Acompañado de su inseparable amigo Samba, descubrió una cueva oculta tras una cortina de lianas. Dentro, las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos que contaban la historia de un toro sagrado que protegía a un joven pastor. En el centro, un dibujo de un toro idéntico a Bunkari. Al pie de la pared, encontraron un pequeño cofre de madera. Contenía un collar de cuentas y una tela con inscripciones en un idioma antiguo. Los ancianos del pueblo descifraron el mensaje:
hablaba de un pacto entre un clan de guardianes y un pastor elegido para cuidar de un toro sagrado. Y el collar era un amuleto de protección. El destino de Zoe parecía estar escrito en las estrellas. En el consejo del pueblo, Mansa presentó sus pruebas falsas. Pero Zoe, con valentía, mostró el cuerno y la tela encontrados en la cueva, revelando la existencia de un pacto y no de un robo. La duda se sembró entre los aldeanos. Los ancianos pospusieron su decisión, exigiendo a Mansa que trajera testigos de su clan. Zoe sabía que no podía esperar. Con Samba, emprendió un peligroso viaje al pueblo de Mansa para descubrir la verdad. Cruzaron un río infestado de cocodrilos y un bosque habitado por leopardos, pero sentían la protección del espíritu de Bunkari guiándolos. Al llegar, descubrieron la verdad gracias a una anciana vendedora. Mansa no era un guardián, sino un traidor expulsado del clan años atrás por intentar vender sus reliquias sagradas. La prueba definitiva estaba en el libro de registros del templo del clan. Esa noche, Zoe y Samba se infiltraron en el templo. En un libro antiguo, encontraron la verdad escrita: Kofe, su padre, había sido elegido por el clan para criar a Bunkari. No era un ladrón, sino un aliado. Aún más sorprendente, encontraron una nota que mencionaba a Amina, la madre de Zoe, como una guardiana del clan. Su madre había sido parte de ese pacto sagrado. Justo en ese momento, fueron descubiertos por Mansa. Tras una persecución por el mercado nocturno, lograron escapar con el libro. Regresaron a su pueblo justo a tiempo para el consejo final. Mansa estaba allí con testigos falsos, listo para reclamar su premio. Pero Zoe, con el libro en la mano, se levantó y reveló toda la verdad: el pacto, la traición de Mansa y el linaje de su propia madre. La anciana sabia del pueblo examinó el libro y confirmó sus palabras. La verdad, como el fuego, ardió con fuerza, consumiendo las mentiras de Mansa. El comerciante fue expulsado del pueblo, deshonrado para siempre. La familia de Zoe y su legado fueron salvados. El joven pastor, que había perdido tanto, se convirtió en un líder no por herencia, sino por su valentía, su honor y su inquebrantable conexión con el espíritu de la selva y de aquellos que lo protegieron desde el más allá. Así termina nuestro relato. Una historia que nos enseña que la verdadera riqueza no está en el ganado ni en las tierras, sino en la lealtad, el amor y la verdad. Nos recuerda que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de un corazón puro, guiado por la sabiduría de sus ancestros, siempre encontrará el camino. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de África. Si esta historia te ha conmovido, compártela, y permite que su mensaje de esperanza y valentía siga resonando. Que los espíritus guardianes de tus propias historias te acompañen siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.